Hoy vamos a realizar una pequeña introducción al rig. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el estilo de animación para el cual vamos a realizar la construcción del personaje. No es lo mismo hacer una serie pose to pose muy cartoon que una serie que requiere mayor fluidez, que todo pasa muy smooth, muy suave, o una serie que tiene un estilo más 2D tradicional, ¿no? El objetivo final del rig es que no haya que dibujar todos los elementos que necesitemos. Por ejemplo, en la hombrera que tiene este personaje, si yo quiero que sea curva, porque hace un retardo en la animación, que no lo tenga yo que dibujar a la mano, sino que con los elementos que disponemos para realizar el rig se pueda hacer. Por ejemplo, yo activo el deformador y puedo llegar a hacer la curva como yo la requiero. Luego eso depende, si quieres más detalle se puede configurar más el rig para que sea todavía más detalle, más precisa, pero con esto ya vale. Así, si yo ahora estoy aquí y luego baja para la animación, ya está. O sea, no hace falta dibujarlo. Con esto ya sería suficiente, más que suficiente sería. La idea del rig es esa, que no tengamos que estar dibujando todas las piezas que necesitemos durante la animación, ¿no? Un rig bien hecho no necesitaría esa parte. Por otro lado, tenemos, bueno, como veis, esta es mi configuración para mostraros un poquito el rig, las bases, el inicio. Yo trabajo con la NodeView. Me parece que es muy importante porque es muy cómodo, es muy confortable a la hora de realizar un rig que de estar haciéndolo en la timeline. Hay gente que prefiere en la timeline. La NodeView, la verdad, facilita mucho el trabajo, es más rápido y aparte es más ordenado. Bueno, si lo quieres, por ejemplo, aquí para el que lo ve la primera vez puede decir, uy, ordenado no, pero es muchísimo más ordenado. Ves claramente las jerarquías, ves claramente los elementos, seleccionas un brazo, le das a O y lo vas a buscar y lo tienes aquí, ves dónde está conectado, ves claramente su parent peg y ves que está conectado al antebrazo, etc. Esa es una de las ventajas de trabajar con la NodeView. Una de las grandes ventajas es la organización, la manera de trabajar es mucho más rápida, más fluida que en la timeline, arrastrar debajo para hacer la raíz de un elemento. Luego, en este ejemplo que está aquí, yo os quiero mostrar un poquito. Este personaje es un personaje que se creó para un documental educativo. Por tanto, el estilo de animación era bastante estático, tiene un ciclo de marcha y poco más, y una expresión en la cara. No es necesario un rig tan complejo, podríamos haber dejado perfectamente todo en una pieza, un brazo en una pieza y hacerle esta posición con un deformador aplicado al brazo para que se separen dos, un bone, un hueso o una curva simplemente. Pero en este caso, para mostraros un poquito más avanzado el rig, lo hemos separado en diferentes partes. No necesitamos que sea más complejo de lo que se ha separado tampoco, pero por ejemplo una cosa que podemos observar es que el contorno no es negro como en muchos personajes que vemos que se han hecho con Toon Boom o con otros programas. Aquí el contorno, según el estilo de diseño, está hecho más oscuro que el elemento base, como el elemento base que es el brazo, pero cuando llega a los puños está del color de los puños. Entonces esto, que la línea del contorno revele el elemento que toca, requiere un acceso en el rig un poquito más complejo que si hubiéramos dejado la línea del contorno negra para todo y hubiera sido, entre comillas, más sencillo. Luego está el recorte de las piezas que queremos. Por ejemplo, depende, como ya he dicho antes, de la animación.
Aquí hay un brazo, hay un antebrazo, el puño está separado, la mano está separada, pero lo que tenemos que mirar es hasta qué punto necesitamos que esté todo separado. Puede ser que me hubiera interesado que solo sea una pieza, puede ser que necesite que tenga dedos la mano para poderlos articular. Entonces eso ya depende siempre de la animación que vamos a realizar. Si en toda el cortometraje, el episodio o lo que estemos realizando no abre la mano nunca, no es necesario configurar un rig para que tenga los dedos separados, etc. Entonces todas esas son cositas que veremos más cuando ya empecemos a realizar el rig. Luego, aparte del recorte de las piezas, que vemos que es importante porque, por ejemplo, aquí, si este personaje se mueve hacia la derecha, como vemos, el cinturón no le sigue, por tanto habrá que ajustarlo para que quede bien. Es lo mismo aquí, habrá que ajustar esto para que dé una sensación un poquito de curva, como podemos ver. Entonces son detalles que puede ser que os interese o puede ser que no, eso siempre va a depender del estilo de animación. En este caso yo he separado todo para darle más fluidez, pero no era necesario, lo podíamos haber dejado todo en una pieza perfectamente, no hacía falta. Otro elemento a tener en cuenta es la importancia de introducir los deformadores en las piezas, como por ejemplo lo vamos a ver aquí en la pierna, que tiene su deformador curva, ¿no? En el que podemos, como veis, mover y adaptar, pero también podemos modificar e introducirle un envelope al personaje. Entonces lo que nos permitiría, por ejemplo, en este caso le podríamos dar musculatura, que estaría, en este caso sería interesante, pero como siempre eso depende de la animación. Podéis ver que al mismo dibujo le puedes asociar un deformador u otro. Eso ya lo explicaremos también más adelante. Algo que es muy importante para mí, que son las expresiones, es decir, la cabeza, todo lo que tiene que ver con las expresiones, porque las expresiones es donde primero miramos, el ser humano lo primero que mira es la cara de una persona, sobre todo culturalmente es lo que primero miramos, y es lo que debemos configurar mejor y casi siempre en todos nuestros rigs. Por tanto, por ejemplo aquí, la ceja, como veis en la sustitución de dibujo, tiene una máscara verde, que aquí no se ve porque es una máscara, que podemos mover y desplazar, y entonces ¿qué hace? Que provoca que oculte el ojo cuando estoy enfadado, oculto el ojo o no. Entonces esos son sistemas que se crean en el rig para que haga eso. También igual pasa con el párpado, que le decimos que baje el párpado y que cuando baje el párpado me tape todo lo que es el contorno del ojo. Entonces todas estas son configuraciones del rig. En la boca podemos también decirle cuando abra la boca, tiene aquí sus dientes, tiene diente arriba, diente abajo, pero todo esto es una creación especial de la boca que se puede crear de muchas maneras diferentes, que ya lo veremos también, y todo esto hace que el personaje pues adquiera una expresión u otra, dependiendo de lo que necesitemos, pero es verdad que es más interesante que se puedan mover todos estos elementos de cierta manera. Entonces, esto, bueno, es una breve introducción a lo que es el rig, y entonces en la siguiente clase veremos desde cómo realizar el recorte de todas las piezas que necesitemos para nuestra animación según el estilo de personaje, según la animación que vamos a realizar con él, como también vamos a crear desde el recorte, las paletas de colores que necesitemos, hasta un rig final como este, que es un poquito más complejo que un rig básico. Así conoceremos los diferentes tipos, pero todo eso explicaremos en las siguientes clases.